Unidad número 3. ¿Qué vamos a estudiar? Lo siguiente. Los sujetos de la relación tributaria y fiscal. Sujetos de la relación tributaria, los sujetos activos, los sujetos pasivos. Vamos a continuar con el tema referente con las personas físicas, las personas morales, domicilio fiscal de las personas físicas, domicilio de las personas morales, la obligación fiscal, sujetos, características, el hecho imponible, el hecho generador. Vamos a continuar, estimados amigos, con temas referentes con el crédito fiscal, formas de garantizar el interés fiscal, formas de extinción de la obligación fiscal, pago, compensación, condonación, cancelación, prescripción. Esos son los temas que analizaremos en esta tercera unidad. Ahí va. Sujetos de la relación tributaria. ¿Quiénes intervienen? Tenemos que participan en esta relación tributaria los sujetos activos y sus obligaciones. Aquí tenemos al Estado en sus 3 niveles de gobierno: a nivel federal, ¿vale? A nivel estatal, a nivel municipal. Muy bien. Ok. Tenemos a los sujetos pasivos, que en este caso tenemos al contribuyente. Al contribuyente como persona física, al contribuyente como persona moral. Muy bien. Ok. Otra cuestión muy importante es la ubicación e identificación del contribuyente, sujeto pasivo, su residencia, su domicilio fiscal, el lugar donde debe cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Ok? La responsabilidad y capacidad del contribuyente, la capacidad del sujeto pasivo o el tema de una responsabilidad solidaria, una responsabilidad que tienen que hacer frente varios contribuyentes. Hasta aquí vamos bien, estimados amigos, ¿se va entendiendo? ¿Está claro este punto? Sí, profesor. Ok, vamos a empezar. Ahí va. Los sujetos activos de la relación tributaria. ¿Quiénes son? La federación. Ok, ya mencionamos. Somos una república federal, una república representativa, una república democrática y laica. Este sistema federal establece 3 niveles de gobierno. En este caso vamos a hablar de la federación. Ok, una división de competencias que ya conocemos. En este supuesto a nivel federal, vamos a ver que tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el por conducto del Servicio de Administración Tributaria se van a encargar del tema referente con la recaudación. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos a las entidades federativas. Y en este supuesto vamos a establecer las competencias que tiene perfectamente delimitada una entidad federativa en relación con ciertos impuestos que debe de, pues, recaudar. ¿Ok? Hablamos de la Ley Nacional de Coordinación en la cual van a actuar federación, estados y los municipios. Muy bien. Ok. Continuamos
Y tenemos otra cuestión muy importante que destacar: los municipios y su actividad financiera. Todos estos son sujetos activos de la relación tributaria. ¿Cuáles son sus obligaciones? Uno, la percepción o cobro de las prestaciones tributarias. Las autoridades fiscales están obligadas a recibir el pago del impuesto correspondiente, pero también tienen la obligación de determinar el crédito fiscal, y es importante que vigilen y controlen el cumplimiento de la obligación fiscal para evitar evasiones o defraudaciones fiscales. ¿Entendemos entonces quién es el sujeto activo de esta relación tributaria? ¿Vamos bien, compañeros, o no? Sí. Díganme, por favor. Sí, bien, gracias. Ok, muy bien. Ahora Sí. tenemos a la sujeto pasivo de la relación tributaria. En este supuesto tenemos, cuidado, cuidado, por favor. Tenemos a las personas físicas que son seres humanos con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. En el caso de los menores de edad, deben de encontrarse debidamente representados. Entonces, la persona física es un sujeto titular de derechos y obligaciones. Ahí voy. Aquí está la persona física. Tomen nota de lo que voy a mencionar a continuación, por favor. Ahí voy. Aquí está la persona física, titular de derechos y obligaciones. Atributos de la persona física: capacidad, nombre, domicilio, estado de familia, patrimonio, nacionalidad. Ok. ¿Tomaron nota, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Puedo Sí, empezar profe. a desarrollar cada uno de estos conceptos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ok. Ya Sí. tomaron nota, capturaron pantalla, lo que sea. Vamos a empezar. Ahí va. Capacidad. Uno. Capacidad. Vamos a dividirla en dos elementos. Una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos desde nuestro nacimiento y la perdemos con nuestra muerte. Y la de ejercicio la vamos a adquirir con nuestra mayoría de edad. Para ser sujeto pasivo de esta relación tributaria, hablamos de personas con capacidad de ejercicio. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí. Ok. Nombre. Ok. El nombre, tenemos un nombre de pila y tenemos un nombre patronímico. El nombre patronímico hace mención a la familia a la cual pertenecemos, es decir, nuestro apellido. Y el orden de nuestro apellido va a depender de la voluntad de las personas que intervienen. Y el nombre de pila, pues también nos individualiza frente al resto de personas físicas.
¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok, Sí, claro. ok. Nuestro domicilio, que es el lugar donde vamos a cumplir con nuestros derechos y obligaciones. Hay varios tipos de domicilio. Voy a señalarlos a continuación. Ahí va. Muy bien. Atentos con los domicilios, por favor. Ahí va. Hay un domicilio que es de origen. Hay un domicilio que es un domicilio legal. Hay un domicilio que vamos a llamar convencional. Y hay un domicilio que es un domicilio fiscal. ¿Ok? El domicilio de origen, sobre todo, sirve para determinar la nacionalidad. ¿Ok? Y el domicilio de origen es el lugar de nacimiento. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. El domicilio legal de los militares, de los servidores públicos, de las personas por conducto de una sentencia que se encuentran privadas de su libertad, o hasta en tanto dicten una sentencia que las condena a este presupuesto, ¿ok? Y de los cónyuges e inclusive de los hijos. ¿Cuál es el domicilio legal de los militares? ¿Cuál sería? El lugar donde se encuentren laborando. Ok, el cuartel donde se encuentran adscritos. ¿Cuál sería el de los servidores públicos? Su base, ¿no? adscripción. El lugar donde despachan, el lugar donde ejerce sus funciones. Por ejemplo, ¿cuál es el domicilio del presidente de la República en este momento? Palacio Nacional. Palacio Nacional, ¿verdad? ¿Cuál es el domicilio de las personas que se encuentran privadas de su libertad? Pues el reclusorio donde La se cárcel. encuentra. Ok, donde se encuentran purgando la pena, ¿verdad? ¿Cuál es el domicilio de los cónyuges? Donde viven con la esposa. Donde hayan establecido, pues, su domicilio conyugal, ¿verdad? Donde hagan una vida en común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el domicilio de los hijos menores de edad? Domicilio que habitan con los padres. El domicilio que habitan con los padres. Muy bien, excelente. ¿Se entendió esto, compañeros? Sí. Ok. El domicilio convencional es el que pactamos las partes. Por ejemplo, en un contrato. Celebro un contrato con Viridiana y establecemos el domicilio en donde Viridiana va a cumplir con sus obligaciones y también donde yo voy a cumplir con mis derechos y mis obligaciones. Es un domicilio que pactamos, es un domicilio que establecemos de común acuerdo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ok. Domicilio fiscal. ¿Cuál será el domicilio fiscal, compañeros? El que El, estaba de lu- alta en Hacienda. ok, el lugar donde voy a cumplir con mis obligaciones tributarias y que di de alta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para que cualquier requerimiento se haga en ese domicilio. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya hablamos de la capacidad, ya hablamos del nombre, ya hablamos del domicilio. Vamos a hablar a continuación del estado de familia. Ay, muy bien. Ahí va, atentos, por favor.
es la situación que tiene la persona física en relación a la familia. Y en este sentido, son varios los supuestos que nos dan el vínculo con el estado de familia. Uno de ellos es el matrimonio, otro es el tema de la filiación y otro tiene que ver con el tema de la adopción. Primero, el matrimonio u otra relación equivalente como el concubinato, como la sociedad de convivencia. ¿Ok? Hay un vínculo jurídico que va a constreñir derechos y obligaciones. Por ejemplo, ¿creen que sea importante para el tema fiscal el tema del estado de familia? ¿O no es importante? Para la cuestión del tributo, para la cuestión del impuesto. Yo Y es considero que sí. Creo que sí. Ok. Yo Porque, considero que sí también. muy bien, vamos a suponer esta pareja. Este es el contribuyente y realizó una evasión fiscal. Vamos a realizar un embargo precautorio sobre sus bienes y resulta que se encuentra casado con esta señora bajo el régimen de sociedad conyugal. Aunque no fue parte de esta controversia, por supuesto que le causa una afectación el conflicto que estamos iniciando. Por lo tanto, le tenemos que dar la garantía de audiencia para que pueda defender su patrimonio en juicio. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. La filiación es el vínculo jurídico que se va a establecer entre padres e hijos. ¿Vamos bien? Y la adopción es el vínculo jurídico como si fuera una filiación consanguínea entre el adoptante y el adoptado. ¿Se entendió o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Siguiente. El patrimonio. Ahí va. El patrimonio de la persona física. Todo aquello susceptible de valoración económica. ¿Sale? Lo que representa mi riqueza es el, ¿cómo le llamamos? El patrimonio activo. Toda mi riqueza. ¿Sale? Y el pasivo son mis deudas. Son mis obligaciones. ¿Vamos bien? Sí, Ok. Y bueno, la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que me constriñe al estado al cual pertenezco. ¿Sale? ¿Vamos bien? Tenemos nacionalidad mexicana por, ahí voy, nacionalidad por nacimiento, nacionalidad mexicana por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento, hay dos supuestos: el derecho de sangre y el derecho de suelo. El derecho de sangre, hijo de padre o de madre mexicano. ¿Ok? El derecho de suelo, nacer en territorio nacional. Uno, la superficie continental. Dos, en aeronave, en buque, en embajada, en consulado mexicano.
¿Vamos bien? Y la naturalización que obtenemos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quedó claro? Sí, ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? sí, profesor. ¿Sí? Ok. Muy bien. Rápidamente llegamos a las personas morales. ¿Vale? Se van a cumplir con las formalidades que establecen la ley. De alguna manera se constituyen como personas de derecho mercantil o se constituyen como personas de derecho civil. Se van a constituir para de forma unitaria cumplir con derechos y obligaciones. Entonces, en relación a las personas morales, dejen hacer la siguiente clasificación. Ahí voy, compañeros. Muy bien. Ok. Muy bien. No, 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 no. Perdón, ¿eh? Ahí voy. Empresa. Ahí va. Muy bien, compañeros. Vamos a empezar. Atentos, por favor. Persona moral. Vamos a dividirla en persona moral de derecho público, persona moral de derecho privado, persona moral de derecho público. La federación, los estados y los municipios de derecho privado, sin fines de lucro o con fines de lucro. Con fines de lucro implica especulación comercial, ¿eh? Sin fines de lucro. Asociación civil, sociedad civil, fundaciones, ¿sale? Sindicatos. ¿Vamos bien? Con fines de lucro. Las sociedades mercantiles. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende o no, Sí, compañero? sí, muchas gracias. Ok. Ahora voy a hablar de los atributos de las personas morales. Ahí va. Atributos. Capacidad. ¿Vale? Denominación o razón social. Ok. Tenemos la cuestión de el patrimonio, la cuestión de, se me está olvidando, capacidad, domicilio y la nacionalidad. Capacidad. Una persona física con facultades va a representar la voluntad de la persona moral. Puede ser el administrador único, un consejo de administración, un apoderado legal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Representa la voluntad de las personas morales. Denominación. En esta figuran los nombres de los socios. ¿Ok? Muy bien. Razón social. Es un nombre impersonal. Como por ejemplo, FEMSA. ¿Vamos bien?
el patrimonio, que tiene que ver con un tema de valoración económica. En este punto del patrimonio, destacamos, estimados amigos, el activo, que es la riqueza, y el pasivo, que son las obligaciones. Muy bien. El domicilio es el que estableció la persona moral dentro del acta constitutiva para cumplir con sus derechos y obligaciones. ¿Sale? Aunque también puede ser alguna sucursal. Muy bien. Y la nacionalidad, que es la empresa que se constituye cumpliendo con los requisitos que le establecen dentro del país para realizar actos que tengan que ver con su objeto social. Hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Se va entendiendo las características de las personas físicas y de las personas morales? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. El domicilio fiscal, ¿cuál va a ser? Ahí va. El de las personas físicas va a ser donde realizan sus actividades empresariales. El local donde se encuentre su principal asiento de negocios. Muy bien. Cuando no realicen actividades señaladas con antelación, el local que simplemente utilicen. Y si no cuentan con un local, será su casa, habitación, su domicilio fiscal. ¿Entendemos este? Ok. Las personas morales, su domicilio será el lugar donde se encuentra la administración principal de sus negocios. En el caso de las personas morales, será, en este caso, si se encuentran en el extranjero, tienen que establecer un domicilio dentro del país donde van a cumplir con sus obligaciones si quieren realizar actos de naturaleza mercantil en nuestro país. ¿Quedó claro el tema del domicilio, compañeros? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario sobre el domicilio? ¿Quedó claro los atributos de las personas físicas y los de las personas morales? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Algún comentario? Compañeros, ¿vamos bien? No, maestro. Ninguno, Está profe, claro. todo bien. Segurísimos. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Tenemos cuestiones, compañeros, de la obligación fiscal. ¿Cuál es el vínculo jurídico entre el Estado, ¿sale?, con el sujeto pasivo? Aquí está la relación jurídico-tributaria. Recuerden el sujeto activo. Federación, ¿sale? Estados, ¿ok? O el municipio. Muy bien. Y el sujeto pasivo, el contribuyente, persona física, persona moral. Ahí es donde se da la relación jurídico-tributaria. Hasta aquí vamos bien, compañeros, con este vínculo jurídico. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces tenemos al Estado, Federación, Estados, municipios. El vínculo que se da con la persona física, el vínculo que se da con las personas morales. Acuérdense, sujeto activo, el Estado,
sujeto pasivo, la persona física, la persona moral. Muy bien. Ok. La actividad económica del sujeto pasivo y el nacimiento de la obligación fiscal. El hecho que vamos a llamar imponible. ¿Cuál es ese hecho imponible? Recuerdan que ya lo manejamos con antelación. La norma fiscal que establece, compañeros, ¿establece situaciones que ya se materializaron? ¿O qué establece la norma fiscal? Ya lo vimos con antelación. Una hipótesis. Establece hipótesis normativa. Ahí está. Si en el acto que realiza el sujeto pasivo, ¿sale? En esa relación como sujeto pasivo, se relaciona o entra dentro de la hipótesis que establece la norma fiscal, ¿qué va a surgir, compañeros? Va a surgir el hecho imponible y en ese momento nace un vínculo con el Estado, que es el encargado de la recaudación de ese impuesto, la recaudación de esa contribución. ¿Nos queda claro sí o no, compañeros? ¿Sí o no? Sí, Por sí, ejemplo, profe. Está bien, profesor. la hipótesis normativa de una norma fiscal local que establece el pago de impuestos por espectáculos públicos, ¿ok? Del 8%. En este supuesto, eso establece la norma fiscal de la entidad federativa. Resulta que Luis Miguel va a dar un concierto en el Auditorio Nacional y ya empezó con la venta de boletos. Por lo que respecta a ese evento que se va a dar, ya existe este hecho imponible para que toda la gestión de Luis Miguel en el tema del espectáculo público que va a dar pague este impuesto o no. ¿Qué me dicen? Sí, profesor. ¿Sí se está dando ya entonces? Sí. Sí, ya. Sí, muy bien. Ok, otra cuestión. Vamos a hablar del impuesto sobre nómina. ¿Ok? 4% y por ahí me dijeron de un 3%, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ok. Resulta que, resulta que A labora en una empresa y el patrón, además de retener las aportaciones de seguridad social, tiene que retener el impuesto sobre nómina. Le va a pagar su salario. ¿Ya se generó el hecho imponible? ¿Sí o no? ¿El patrón tiene que hacer esta retención del impuesto sobre nómina? Sí. Sí. ¿O la tiene que hacer? Sí, Vamos profesor. a ir. Se la tiene que hacer. Ok, ¿se va entendiendo entonces en qué consiste? ¿Sí? Sí. Ok. El Ah, hecho sí. generador, los contenidos, cuidado con el micrófono, los contenidos de la norma que se van a materializar y que van a conllevar al hecho que estableció el legislador. A ver, entonces aquí está la norma. La norma establece una hipótesis. Muy bien. Cuando la conducta del sujeto pasivo encuadra dentro de esa hipótesis, se va a dar el hecho generador. Muy bien. A esta relación entre la conducta y la hipótesis, vamos también a conocerla con el nombre de tipicidad. La adecuación de la conducta con la hipótesis
normativa establecida con antelación por el legislador. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok, muy bien. Ahí va. Los sujetos, el acreedor, entonces, ¿quién es? ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es? El Estado. ¿Y quién es el deudor? El contribuyente. Ok, muy bien. Características de la obligación fiscal. Es una obligación de derecho público. Satisface y se regula de conformidad con las normas en materia tributaria. ¿Sale? La norma fiscal o hipotética y el derecho privado que le da origen. Un contrato, un convenio o un acuerdo, o por qué no decirlo, un hecho ilegal que constituye la comisión de un delito. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pongamos un caso en particular. Ok. El Código Fiscal de la Federación tiene un capítulo en particular para hablar de delitos sobre esta materia. Ahí va. Pongamos el siguiente caso. Mucha atención, por favor. Muy bien. Imaginen ustedes, estimados amigos, que tengamos un caso en la cual se están recibiendo mercancías que provienen del extranjero. Ahí va. Y resulta que esa mercancía que ingresó al país debió haber pagado el impuesto correspondiente. Sin embargo, se afecta al fisco y no se hace la declaración del ingreso de esa mercancía. La pregunta, ¿este hecho ilícito da origen a una obligación fiscal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Pues sí, Totalmente, porque acuérdense, la obligación fiscal puede nacer de un hecho legal, ¿sale? Por ejemplo, un contrato, un convenio, ¿ok? Y digamos, la conducta del sujeto pasivo encuadra con lo que establece la hipótesis normativa, pero también puede surgir de la comisión de un hecho contrario a la ley, como en el caso del contrabando. ¿Quedó claro? ¿Sí? sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Perfecto. Ahí va. Ok. En este caso, la obligación fiscal que surge entre el acreedor o sujeto activo, vamos a verificar qué es el Estado. ¿Ok? El Estado tiene una obligación al ser, en este caso, va a materializar la conducta contra un sujeto pasivo. Muy bien. Ok. En el caso de la obligación fiscal, el sujeto pasivo puede ser una entidad moral, es decir, una persona moral, o también podemos hablar de una persona física. Aquí adquiere esta obligación los integrantes, ¿sale? Tienen la obligación de asumir esta obligación fiscal. ¿Cómo está esto? Ahí va. Resulta que hemos constituido una empresa. Muy bien, ahí voy. Esta empresa es constituida por estas tres personas. Muy bien. Y resulta que le deben al Estado
1,000,000 de impuestos. ¿Quién tiene la obligación solidaria de cumplir con este crédito fiscal? ¿Quién tiene la obligación solidaria de cumplir con esta obligación? ¿Quién la tiene? Una misma empresa. Ok, pero esta empresa está conformada por personas físicas. Es decir, entre todos estos, de acuerdo a su participación, tienen que hacer frente a esa obligación. ¿Se entiende? Por ejemplo, si de este 1,000,000 de pesos, este señor representara el 50% de las acciones, este otro el 30% y este otro el 20%, ¿en qué medida tienen que hacer frente a esta obligación fiscal? ¿En qué medida? En la misma proporción. De acuerdo al porcentaje, profesor. Ok, en la proporción de su participación dentro de la persona moral, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Hasta aquí vamos bien. ¿Se va entendiendo quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo de la obligación fiscal? Sí, está claro. Sí, muy bien. La obligación fiscal tiene como propósito la recaudación tributaria, sufragar el gasto público. Para eso se está generando. Ese es el propósito de su cobro, de su ejecución. Muy bien. Ok. Concluimos ya para tomar el pequeño receso de lo siguiente. El hecho imponible de la obligación fiscal. El hecho hipotético previsto en la norma que al realizarse la obligación tributaria, de alguna manera da nacimiento a una obligación tributaria concreta. Ya lo hemos señalado con antelación. Ahí va. Aquí está mi norma. Aquí está mi supuesto hipotético. No se ha materializado, pero si tenemos al contribuyente, persona moral, persona física, que materializa su conducta y entra a estos supuestos hipotéticos que establece la norma, decimos que se da nacimiento a una obligación tributaria. ¿Sí quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bien, maestro. Ok, y tenemos el hecho generador. Este hecho generador hace mención a que se cumplen los elementos contenidos en la hipótesis y por lo tanto surge el crédito tributario, la obligación de cumplir con ese impuesto, con esa contribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Sí, todo bien. Muy bien. Estimados amigos, es que hemos venido relacionando sobre los sujetos de la relación tributaria. Aquí está. Acuérdense que estos son los sujetos pasivos de la relación tributaria. Personas morales, personas físicas. Muy bien. Hablamos, estimados amigos, que el sujeto activo de esta relación tributaria, vamos a hablar que es el Estado. El Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Muy bien. En este sentido, hemos aprendido a revisar la situación de los sujetos que intervienen en esta relación. Cuando hablamos de la obligación que tiene el sujeto activo de esta relación tributaria, está en la percepción y en el cobro.
a recibir el impuesto, a recibir la contribución. También vigilar, controlar y administrar adecuadamente estos recursos. Estos son aspectos muy importantes que debemos tomar en consideración. Recuerden, la persona física, los atributos que tiene es su capacidad, su nombre, su domicilio, su estado de familia, su patrimonio, ok, y su nacionalidad. Mientras que de las personas morales tenemos la razón, la capacidad, ok, la razón o denominación social, su domicilio, su patrimonio, ok, y también tenemos el tema de la nacionalidad. Muy bien, recordemos, cuando hablamos del domicilio fiscal de las personas físicas, va a ser el lugar donde tengan su principal asiento de negocios. Ok. También establecimos que el que utilicen frecuentemente y en caso de que no tengan, vamos a establecer que su domicilio será su residencia. Muy bien. Mientras que de las personas morales, establecimos que es el local donde tienen su asiento de negocios. Si hablamos de una persona moral extranjera, tiene que establecer una residencia dentro de el territorio de nuestro país. Estos puntos los tenemos claros, los vamos comprendiendo, compañeros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí, muy profe. bien. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar ahora de la obligación fiscal. Ahí va, vamos a definirla. ¿Cómo definimos a la obligación? Muy bien. Ahí va. Obligación. La obligación fiscal vamos a entender que es un vínculo jurídico, ok, que va a constreñir al Estado, sale como fisco, y vamos a tener al particular como contribuyente, sujeto activo y sujeto pasivo de esta relación tributaria. Muy bien. Hay una actividad económica que realiza el sujeto pasivo que conlleva al hecho generador de la obligación fiscal. Acuérdense, el hecho imponible, la norma que se materializa, la norma que tiene por objeto que esa norma hipotética se materializa un caso particular y el tema del hecho generador. Muy bien. Este va a cumplir con la función de ser acreedor. Ok. Y este va a cumplir con la función de ser un deudor. Ok. Muy bien. En esta función, ¿cómo nace este vínculo jurídico? Va a nacer de un acuerdo de voluntades, aunque también lo que puede dar nacimiento a una obligación fiscal es un acto ilícito. Como por ejemplo, en el tema de la comisión de un delito fiscal. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Se entiende? Todo bien. ¿Sí? Todo bien, profe. Ok, entonces, en este sentido, ya hemos visto la función que realiza el Estado.
El Estado es el acreedor, ¿vale? Estado acreedor es el sujeto activo. Muy bien. El contribuyente es el deudor. Ok. Es el sujeto pasivo. Muy bien. Ok. Ya entendemos esto. Muy bien. En este punto vamos a verificar que en el caso de tener como sujeto activo a una persona moral, al final las personas físicas que integran esa persona moral tienen que hacer frente de forma solidaria con la obligación fiscal que hubiese generado la empresa. ¿En qué medida van a aportar? En la medida de su participación en la constitución de la persona moral. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Cuál es la finalidad de la obligación fiscal? Cubrir con el gasto público. Muy bien. Entonces, no se olviden ustedes del hecho que vamos a llamar imponible. Ok. Y no se olviden del hecho generador. Acuérdense que el hecho imponible es la hipótesis de la norma. Ok. Que cuando nosotros nos adecuamos con esta hipótesis, nace la obligación fiscal. Muy bien. Y el hecho generador es que se cumplen con los elementos constitutivos de la hipótesis normativa. Es decir, los supuestos que establece la norma se materializan y como consecuencia surge la obligación fiscal. Hasta ahí vamos entendiendo nuestra exposición, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con el crédito fiscal. Muy bien. En este punto vamos a estudiar que el Estado va a exigir al contribuyente cumplir con su obligación fiscal. Muy bien. Entonces estamos en la hipótesis en la cual el Estado va a exigir al contribuyente, persona moral o persona física, que cumpla con su obligación fiscal. Hasta acá vamos bien. ¿Qué debemos entender por el crédito fiscal? ¿Se entiende hasta aquí, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. Ok, muy bien. Vamos a verificar cómo garantizar el crédito fiscal. Garantía del crédito fiscal puede ser objeto de un embargo precautorio. Y hay una obligación pendiente. No has cumplido con tu obligación. En este supuesto, precautoriamente, lo que puede hacer el Estado es de que va a hacer un embargo precautorio. Ahí voy. Muy bien, aquí está. En este tema del embargo precautorio, vamos a verificar, estimados amigos, que el Estado va a, pues, confiscar, va a afectar determinados bienes del contribuyente hasta que éste pague su obligación. Muy bien. En este caso, lo que hizo es señalar un embargo sobre esta propiedad hasta en tanto que el contribuyente
pagara los impuestos, pagara las contribuciones que no ha realizado. En eso consiste este embargo precautorio. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Para garantizar de que no te vas a sustraer de la acción de la justicia, para garantizar que vas a cumplir con tus obligaciones tributarias. Muy bien. ¿Sí? Ok. Casos en el que se extiende la obligación fiscal. Forma de extinción de la obligación fiscal. En este punto, ¿cómo se da por finalizada la obligación fiscal? Pues se va a dar con el pago, se va a dar con la compensación, se va a dar con la cuestión de la condonación, con la cancelación o con la prescripción. Ahorita mencionamos en qué consisten todas estas formas de dar por terminada la obligación fiscal. Ok, y hay diversas formas para determinar la obligación fiscal. En este caso, la relación del crédito fiscal. La cuestión de el exigimiento de una determinada contribución. Vamos a empezar a revisar estos aspectos del crédito fiscal señalando los siguientes puntos. ¿Cómo se garantiza el crédito fiscal? Retomamos esta cuestión. Ahí va. Vamos a garantizar a través de un depósito en dinero o garantía financiera. Es decir, a ver, mientras sean peras o sean manzanas, estimados amigos, nosotros tenemos que pagar el impuesto. Tenemos que pagar la contribución. Estemos o no estemos de acuerdo. ¿Vamos bien? Si a final de cuentas logro demostrar que no me correspondía ese hecho generador, pues bueno, ya el Estado me tendrá que reembolsar el pago que indebidamente he realizado. Entonces lo importante es dar un depósito en dinero, un depósito en garantía. Primer punto, ¿está claro? ¿Vamos bien? Sí, Sí, claro. profe. Segundo, vamos a constituir prenda o hipoteca sobre los bienes del deudor. Ahí va. Muy bien. Para garantizar que el deudor va a cumplir con el fisco, vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Entonces, el deudor va a constituir prenda. Ok. Va a entregar al fisco determinados bienes muebles de su propiedad, ok, para garantizar el cumplimiento de la obligación. En caso de que no pague estos bienes muebles, van a formar parte del patrimonio del Estado y el Estado los rematará para hacer efectivo el crédito fiscal. ¿Se entendió este punto de la prenda? ¿Vamos bien? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Hipoteca. Ahí va. Tenemos que el sujeto pasivo tiene un crédito pendiente que cumplir con el Estado. Y entonces va a constituir hipoteca sobre sus bienes inmuebles. Él sigue teniendo la disposición del bien, pero ante su incumplimiento, entonces el Estado iniciará un procedimiento de juicio hipotecario para que, concluyendo el juicio, se ponga en venta el bien y de lo que se reciba en esa venta se cubra
el crédito fiscal. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, Ok, profesor, gracias. muy bien. Fianza. En este supuesto, para garantizar el deudor que va a cumplir con el Estado en este crédito fiscal que se originó, va a celebrar un contrato de fianza con instituciones facultadas para celebrar este acuerdo con el Estado y así garantizar que no se va a sustraer de este crédito fiscal pendiente. Hasta aquí, prenda, hipoteca y fianza han quedado claros como garantías. ¿Vamos bien? Sí, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Tenemos la obligación solidaria asumida por terceros. Muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que asumen la obligación solidaria de responder por este deudor su cónyuge, ¿sale? Pueden ser sus padres, puede ser inclusive un tercero, que en este caso, en estos casos, se van a comprometer con el Estado a cumplir con el crédito fiscal ante el incumplimiento del deudor principal. ¿Se entendió o no, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí, Ok, profe. muy bien. El embargo en la vía administrativa. Ok, muy bien. Como el sujeto pasivo no paga su crédito fiscal, vamos a embargarle bienes. ¿Vale? En este acto, estos bienes quedan con un depositario. Si el deudor no cumple con el crédito fiscal, estos bienes se van a poner en remate y de su venta vamos a garantizar el cumplimiento del crédito fiscal. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí, Y tenemos los títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente. Cheque, pagaré, acciones, etcétera. ¿Sale? Que garanticen estos títulos de crédito que el deudor va a cumplir con la obligación. ¿Algunas dudas sobre el crédito fiscal? ¿Algún comentario que tengamos? Compañeros, compañeras, ¿está todo no, claro? todo bien. ¿Seguros que sí vamos bien? ¿Está entendible? ¿Sí? Bueno, quiero pensar que sí, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Formas de extinción de la obligación fiscal. La mejor manera de cumplir con el crédito fiscal es el pago. Es el modo de extinción por excelencia. En este momento se cumple la relación tributaria entre el sujeto pasivo, el contribuyente, con el sujeto activo, el Estado. Muy bien. Y se satisface
este vínculo, esta prestación crediticia. El pago va a ser liso y llano, un cumplimiento total de la obligación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Pago en garantía. No estoy tan de acuerdo como contribuyente con el crédito, con la obligación fiscal, pero sin embargo, garantizo el cumplimiento parcial de la obligación para que no digas que no quiero cumplir. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el hecho generador de esta contribución. Muy bien. También tenemos el tema del pago bajo protesta. En este punto, compañeros, si yo quiero reclamar que no estoy de acuerdo con esta contribución, es muy importante que lo pague para que ahora sí ya acuda a los medios jurisdiccionales para reclamar este acto de autoridad que me generó una obligación fiscal. Muy bien, ¿sale? Pago, pero lo pago en protesta. No estoy de acuerdo y voy a llevar esta causa ante los tribunales. Muy bien. Ok. Tenemos la cuestión de el pago provisional. Muy bien. Hago un pago inicial sin que esto genere que se está pagando el total de la obligación, sino todo lo contrario, es parcial el pago. Muy bien. Tenemos también el pago definitivo con la cual cumplimos totalmente la obligación fiscal. Muy bien. Tenemos el pago oportuno, que es el que se hace en tiempo y en forma, como lo establecen las leyes tributarias. Muy bien. El ¿Ese pago es... Sí, no sería lo mismo que el pago liso y llano? pues sí, estamos en esa misma situación, o sea, es decir, el pago liso ya no es que no hay ninguna controversia, ¿no? A final de cuentas, usted está de acuerdo en pagar la contribución y la paga. Digamos, a lo mejor complementando un poco ese pago liso y llano, que usted lo paga en el momento en el cual se genera este hecho generador. Lo está cumpliendo en tiempo y en forma, no se está atrasando, porque en otro caso tenemos un pago extemporáneo. ¿Y eso a qué conllevaría? Si bien es cierto, ya cumplí con la obligación, pues esto me va a generar, pues de alguna manera, algunos intereses, me va a generar algunos recargos como consecuencia del incumplimiento, pues que no fue en tiempo y en forma, ¿no? Y también puedo pactar con el fisco, a lo mejor, cumplir en parcialidades. Te debo 1,000,000 de pesos, ¿qué crees? Te los voy a pagar en 10 mensualidades, cada una de ellas por la cantidad de 100,000 pesos. Entonces voy a hacer 10 pagos por esta cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces de esta manera voy a dar cumplimiento total a la obligación, pero lo pacto en parcialidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, entendido. Muy bien. Compensación. Ahí va. La compensación es una forma extintiva de la obligación fiscal y tiene lugar cuando el fisco y contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, situación que puede provenir de la aplicación de una misma ley fiscal en diferentes casos. A ver, ¿cómo está esta compensación?
vamos a poner un caso. Este empresario debe al fisco 10 millones de pesos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sin embargo, este empresario estaba participando en la construcción del aeropuerto en Texcoco. Muy bien. Y con motivo de la cancelación de este aeropuerto, este cuate llevaba una inversión de 8 millones. ¿Qué vínculo tenemos entre este sujeto pasivo y el Estado? ¿Qué tenemos aquí, compañeros? ¿Qué hay en este vínculo? Si bien es cierto, en este primer supuesto de los 10 millones es un sujeto pasivo, pero por otra parte, en el tema de la cancelación de este contrato, su papel cambia. Es un sujeto activo. Y lo mismo pasa con el Estado. En relación a la obligación fiscal, el Estado es un sujeto activo. Y en relación al incumplimiento del contrato de la construcción del aeropuerto, ¿qué es un sujeto? ¿De qué naturaleza? Pasivo. Pasivo. Entonces hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Aquí se puede llegar a un acuerdo para terminar con esta obligación fiscal. Si entendemos el ejemplo, llegan a acuerdos en este vínculo en la cual tienen este doble carácter. Son acreedores y son deudores. ¿Comentarios, dudas? ¿Se entendió la compensación? Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿Lo demás lo entendieron? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Está Mande. bien, profesor. ¿Todo bien? Ok. perdón, una pregunta, profe. Sí, dígame. O sea, ahí estamos hablando de que el Estado reúne en sí mismo las calidades de sujeto activo y de sujeto pasivo, o sea, él es ambas calidades a la vez. O sea, aunque el vínculo sea distinto, porque, por ejemplo, en el crédito, en la obligación fiscal es sujeto activo. Y en relación de la cancelación del aeropuerto, ¿qué es? Pasivo. ¿Y qué carácter tiene este empresario en relación a la obligación fiscal? Es pasivo. Y en Ajá. relación a la cancelación del aeropuerto, ¿qué es? Sería activo. Activo. Ajá. O sea, ahí lo que puede llegar a un acuerdo con el Estado. Decir, a ver, me debes 10 millones de pesos y el contribuyente le va a decir, a ver, Estado, recuerda que tú me cancelaste esta obra y esta obra yo perdí 8 millones de pesos. ¿Qué es lo que van a hacer? Puede llegar a un acuerdo con la Secretaría. Puede llegar a un acuerdo para que de alguna manera diga, bueno, en ese supuesto págame 2 millones y ahí muere con la obligación fiscal que tenemos. Ujú. ¿Sí se entendió por qué tiene ese doble carácter? Aunque las prestaciones son distintas, ¿eh? Aquí hablamos de dos cuestiones. Uno, derivado de un contrato de obra pública y el Ajá. otro, derivado de una obligación fiscal. Ah, ok, sí, sí, ahí sí ya queda claro. O sea, derivado de prestaciones, distintas. Exactamente. Exacto, porque puede ser que ese carácter se derive de una misma prestación y ahí ya no sería la compensación, ahí ya entraría una figura que seguramente al rato a lo mejor la va a mencionar, que es la figura de la confusión. Ah, ok. Ajá, Una cuando, cuestión, ajá, a ver, una cuestión con mucha atención ahí. En la obligación fiscal, el particular, el contribuyente, la persona física o persona moral,
no puede revestir el carácter de sujeto activo. ¿Por qué? Porque Ah, no sí, no. recauda. No, yo lo decía por el Estado. Bueno, Ujú. ahí pudiese prestarse una figura de confusión. Ujú, Por ejemplo, le voy a mencionar la confusión para que nos quede claro en este momento, ¿vale? ujú, ¿Recuerdan que hablamos del embargo precautorio o de la sí, hipoteca? Le voy a poner un sí. caso de una hipoteca. Ahí va. Se constituyó hipoteca sobre los bienes muebles de este deudor, de este contribuyente, de este sujeto pasivo. ¿Ok? Se lleva a cabo, se constituye la hipoteca para garantizar el cumplimiento de la obligación. Ujú, ¿Ok? Como no pagó, iniciamos un juicio especial hipotecario y llegamos al punto del remate. ¿Qué creen? Nadie comparece al remate. No hay ningún postor que comparezca a adquirir los bienes. Y dice el Estado, ¿saben qué? Yo los adquiero. Y entonces en este momento hay una confusión de derechos. Porque estos bienes que adquirió el Estado se encuentran afectados, se encuentran con una garantía hipotecaria. En este momento el Estado cuando los adquiere, hay una confusión de derechos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Estado tiene el carácter de acreedor y tiene el carácter de deudor al mismo tiempo. Y ujú, esto va a extinguir la obligación fiscal. ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Sí les quedó claros a todos la confusión de derechos? Compañeros, ¿sí les quedó Sí, claro? está claro. Segurísimo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ahí va. Ya vimos pago y ya vimos compensación. Vámonos ahora por la condonación. ¿En qué consiste? Vamos a empezar. La autoridad fiscal, en el papel de exigir el pago de las obligaciones, puede asumir la responsabilidad y evaluar y determinar un tema de condonación de las obligaciones fiscales, ya que la ley le da esta facultad, le da esta potestad de extinguir los créditos. Muy bien. ¿Por qué puede otorgar esta condonación? Bueno, esta condonación de la obligación fiscal puede surgir por una ley de observancia general y de cumplimiento obligatorio que dice que estos deudores, su deuda ha quedado ya cancelada. Ya no van a pagar con motivo de esta norma que ya ha dado esta facultad, porque el Estado tiene esa facultad. O de alguna manera, debido a la situación de el contribuyente. En esta situación, tomamos en consideración un tema de realidad económica, ok, un tema de ponderación de derechos, un tema del reconocimiento de derechos humanos, un tema de ayuda a grupos vulnerables. O también, ¿por qué no decirlo? Por un consenso entre el Estado y el contribuyente. Muy bien. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre aquí? Imaginen que el contribuyente es una televisora y le dice al Estado, mira, vamos a llegar a un acuerdo, me condonas estos impuestos y yo te voy a dar publicidad.
me condonas estos impuestos y yo voy a ayudar a tu candidato. Me condonas estos impuestos y de alguna manera hay un acuerdo entre el sector de público y el privado. Aquí nos encontramos con muchas situaciones de que el Estado otorgaba condonación a muchos empresarios, a muchas personas que de alguna manera tenían ingresos, pero había un acuerdo para esta condonación de impuestos. ¿Esta figura nos queda claro, mis estimados amigos y amigas? ¿Sí se entiende? Sí, ¿Sí Sí, está profesor. claro? ¿Está claro Y esto pues no es bueno, ¿verdad? Porque, a ver, recuerden que vimos el principio de constitucional de proporcionalidad. A ver, voy a ponerles un caso. Ahí les va. Porque muchas veces esto ocurre. El empresario, la persona que tiene bastantes recursos y un profesionista. A ver, si lo vemos a grosso modo, este profesionista pues hace sus declaraciones, hace sus retenciones, paga sus impuestos. Y este señor, por esta condonación, gana un montón de billetes y todavía, compañeros, se le condonan los impuestos. ¿Se cumple con el principio de proporcionalidad? ¿Qué me dicen ustedes? no, 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 ¿verdad? O sea, ¿por qué por qué le otorgamos condonaciones? ¿Por qué no tienes que pagar impuestos? ¿Por qué tienes que estar exento de este pago? Ah, y el pequeño, el profesionista independiente, la persona que genera recursos, ese sí tiene que pagar. Entonces esto no es proporcional, ¿verdad? ¿Lo vamos comprendiendo? también pasa, por ejemplo, en el caso de cuando se paga el predial, los que A ver. pagan puntualmente cada año, con año, y son contribuyentes cumplidos, a cuando el gobierno, con el fin de que haya una recaudación, condona Ujú. cierta cantidad de dinero. Entonces, ya el contribuyente no cumplido tiene más beneficio que el que está cumpliendo normalmente. Ocurre mucho, sí, tiene toda la razón, ¿no? A veces, y es algo injusto, ¿no? Porque, por ejemplo, el que siempre cumplió, pues bueno, está bien, tiene algunos beneficios, pero a veces el contribuyente malo, el contribuyente moroso, con tal de que pague, pues te hago con donaciones correspondientes, ¿verdad? Y eso lamentablemente, pues no es justo, ¿verdad? Muy bien, excelente ejemplo, muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, profesor. Continuamos Sí, profesor. y vemos el tema de la cancelación. Va a consistir en el castigo de un crédito porque el deudor es insolvente, porque es incosteable el cobro. Discúlpeme la palabra, pero sale más caro el caldo que las albóndigas. Va a ser mucho más oneroso cobrar esta contribución que lo que va a aportar. Entonces, en ese punto, pues a lo mejor el Estado decide ya no hacer efectivo el cobro por esta situación de insolvencia, por esta cuestión de incostabilidad del cobro. ¿Se entendió, compañeros? Por eso vamos a darlo por cancelado. O también la denominada prescripción, que sería, anoten el término, la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Muy bien. En este caso, han pasado 5 años para hacer efectivo el cobro del crédito fiscal. Como no se ejerció en ese periodo, se declara la prescripción de este crédito fiscal. Comentarios, dudas, Profe, ¿sí? nada más un pequeño comentario. En el tema de la cancelación, en efecto, los autores de diversa bibliografía lo ponen como una forma de extinción de la obligación fiscal. Varios autores, varios.
Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación se señala claramente que la cancelación no da lugar a la extinción del crédito fiscal. O sea, no libera de su pago porque en cualquier momento la autoridad puede cancelar el crédito, pero si al rato por alguna cuestión, si el contribuyente era insolvente y después se da cuenta la autoridad que ya es solvente, lo puede revivir, le puede revivir el crédito. Entonces, y mientras esté en el plazo de cobro que no prescriba, entonces la autoridad le puede reactivar el crédito que había cancelado previamente. Entonces, por eso es una forma donde sí se cancela y lo más seguro es que pues ahí quede, pero el Estado lo puede revivir. O sea, realmente, jurídicamente, mejor dicho, no es una forma de extinción de la obligación fiscal, porque el propio Código Fiscal así lo prevé. Ok, sí, efectivamente. Qué bueno que lo señala porque a final de cuentas, pues nos encontramos bajo una situación de que a menos que opere la prescripción, ¿verdad? A menos de que de alguna manera, a lo mejor ya estuvo en insolvencia, se quedó en stand-by el cobro de ese crédito fiscal y resulta que ya operó la prescripción y esto conlleva que ya el Estado no podrá exigir el cumplimiento de esa obligación fiscal derivado del transcurso del tiempo. Pero sí, Exacto. esta cancelación es ponerlo en stand-by y posteriormente, ¿qué tal si ahora vemos que el acreedor del deudor de forma dolosa que cayó en estado de insolvencia, pero nada más para efecto de no cumplir con su obligación, vendió bienes, los transmitió a terceros, hasta cierto punto quiso comprobar que no tenía recursos para no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Pero a lo mejor se trata simplemente de simulación de actos, ¿no? Ajá, sí, ese puede ser el caso. Muy bien. No, estimado amigo, pues muchísimas gracias. Efectivamente, tu participación fue importante porque ya nos haces una aclaración muy puntual en relación a que la cancelación como tal no es una forma de extinción de la obligación fiscal. Muy bien. Ajá, sí, gracias. Ok. Perfectamente bien señalado. Muy bien, estimados amigos. Pues bueno, en este punto vamos a quedarnos con la unidad número 3 y vamos a iniciar la unidad número 4, no sin antes empezar con la cuestión de el ejercicio que estamos haciendo.